Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, gracias por su compañía. ¿Cómo le fue del tormenta de ayer? Fíjese usted, aquí en C7 se inundó el sótano y todo alrededor las banquetas aparecen así como enchocolatadas de que subió tanto el agua. ¡Qué tormentas en últimas fechas! ¡Qué tormentas! Pero bueno, afortunadamente después de la tormenta viene la calma y en Guadalajara viene la siguiente tormenta, pero dejémoslo así y hoy le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa A las 9 con usted. Estoy segura de que hoy usted va a encontrar algo de interés que lo va a retener desde el primer momento de nuestro programa, que lo va tal vez a confrontar, tal vez a enriquecer, ojalá así lo sea. Bueno, pero yo empezaría con una pregunta para usted, amigo Radio Escucha, televidente, cibernauta. Bueno, ¿tiene usted alguna religión específica en la cual se encuentre? ¿Tiene usted alguna creencia que siga en la vida? ¿Tiene usted alguna religión específica que diga yo soy y se defina en, no sé, católico, anglicano, musulmán, alguna creencia, soy budista? ¿Tiene usted una creencia así? Ahora va la pregunta más importante. Si yo le dijera a usted, ¿y usted por qué es católico? ¿Por qué es budista? ¿Por qué es anglicano? ¿Por qué? Hay respuestas enormes, hay respuestas de todo tipo. Y hay respuestas sencillas como, bueno, así me educaron. Resulta que es mi herencia. Bueno, resulta de que yo decido creer. Bueno, y puede haber muchísimas respuestas. ¿Cuál es la suya? Pero luego entramos también a consideraciones como, pues yo creo por ingenuidad, así me educaron y hasta sus últimas consecuencias. ¿No rayará en el fanatismo y en la superstición? No, yo decido creer, esta es mi decisión. ¿No rayará en el voluntarismo? Yo decido investigar un poco, porque la fe no es un salto al vacío, no es un salto al vacío, eso sería temerario o ingenuo. Finalmente, la fe desea entender, comprender lo que eres y en lo que crees, para poder ser vivido esto que eres y crees. Si crees en una religión de amor, debes entender, comprender, buscar respuestas sobre qué es el amor, para ver si ratificas tu fe, tu creencia, tu ser, no sé, cristiano, apostólico, romano, anglicano, budista, musulmán. Esa es la verdad. Entonces, bueno, la fe va de la mano con esa búsqueda y dejando muy claro que Dios es enigma y el ser humano hecho a imagen y semejanza somos enigma, que nunca tendremos, esa respuesta absoluta que podríamos pensar, eso sería incluso soberbia, pero que sí, la fe es llamada a buscar, a encontrar y a dar respuestas. Qué maravilloso sería que si a alguien le preguntaran cuál es la fe que profesas, o tu religión, o tu creencia, pudiera decir soy esto, y te doy cuentas del por qué lo soy, porque elijo con toda libertad, con base en esto y esto. ¿Qué dicen las diferentes religiones en relación con este planteamiento? Queda ahí para involucrarlo a usted mañosamente desde el principio con esa pregunta. El teléfono es el 3030-5350. Hoy con nosotros Eduardo Cabrera, Tomás de Híjar, Isabel González, representantes del catolicismo, el judaísmo y el budismo. Hoy tenemos estas tres presencias con nosotros y vamos a la primera ronda con esa pregunta. ¿Razones para creer? Es el tema. Tomás de Híjar, por favor. Buenos días, Tomás. Buenos días, Yolanda, y buenos días a los panelistas y a la audiencia de este programa. Bueno, yo más bien quiero comenzar hablando un poco de las razones para no creer. Porque si queremos ver en contraste algo, tenemos que ponerle su opuesto y llegar a un punto común, un lugar de convergencia. En 1927, el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell dictó una conferencia intitulada ¿Por qué no soy cristiano?, que ha dado pie luego a una compilación de sus ensayos sobre religión, y colocando este título a la cabeza
le ha dado también motivo a muchos otros autores para escribir libros como ¿Por qué no soy musulmán?, ¿Por qué no soy judío?, ¿Por qué soy cristiano?, ¿Por qué sigo siendo católico?, ¿Por qué no soy científico?, y cosas de esta naturaleza. Russell comienza afirmando que el miedo es el fundamento de todas las religiones y termina concluyendo que la religión cristiana, tal y como está organizada en iglesias, ha sido y es aún la principal enemiga del progreso moral del mundo. Ese es su aterrizaje. Y bueno, si echamos un vistazo a la biografía de Bertrand Russell, pues nos damos cuenta que él no tuvo a su lado un papá y una mamá, que vivió en un ambiente de un puritanismo muy estrecho, que se fue educado en la religión anglicana de estricta observancia y que tenía motivos personales pues para debatir y rebatir la fe cristiana como lo hizo. Empero hay una parte, la que mejor desarrolla en su ensayo ¿Por qué no soy cristiano?, donde se dedica a talar el argumento ontológico de la existencia de Dios, que había sido como el gran pivote de un cientificismo religioso, llamémoslo así, es decir, una búsqueda afanosa que se dio sobre todo en el ambiente cristiano para buscar desde la razón respuestas al escepticismo que ya desde el siglo XVIII se venía sistematizando. Entonces Russell encuentra que las distintas vertientes del principio ontológico son insostenibles y no le falta razón porque en último término ese principio ontológico o aún el principio de causalidad implican que se dé por sentada la existencia de una causa incausada. Y bueno, claro, desde la razón, tratar de explicar o justificar a Dios o a la divinidad, pues nos mete en un callejón sin salida. Pero esa postura queda en idéntico plano cuando la vemos desde el otro lado, es decir, cuando desde la razón buscamos razones para negar la existencia de Dios. Los ateos que se han organizado cada vez más y que buscan, algunos con especial énfasis, borrar no solo las religiones organizadas, sino la misma presencia de cualquier símbolo que tenga que ver con lo sobrenatural en la sociedad, argumentan que el ser humano podría no solo prescindir de lo sobrenatural, sino realizarse mejor sin ese estigma, la religión vista como un estigma. Y creo que aquí es donde aterrizamos en algo que hay que, bueno, yo quiero poner así como mi principal argumento en este coloquio, en este diálogo, que hay una gran paradoja entre la creencia y la fe. Todos necesitamos creer en algo, por lo menos en nosotros mismos. El que no cree en nada, bueno, pues está perdido en el vacío existencial y puede ser lo que quiera o hacer lo que quiera. Quizá un estado de alienación en extremo sería como una presentación de alguien en ese estado. Claro, habrá caos emocionales, temporales o psicológicos, cuadros clínicos, qué sé yo. Pero todos necesitamos creer en algo como principio. Sin embargo, creer en cuanto tal es algo que descansa en la razón y en la forma como yo he ido avanzando en el manejo de esa herramienta, y si tengo pues la oportunidad para adiestrarme en esos argumentos, puedo llegar a ser un experto para deambular en diversos temas. Si no, me quedo con los elementos que recibí en la primera parte de mi vida, ¿no? Digamos que la creencia se sitúa en el plano intelectual, en cambio la fe ciertamente es un don que gradualmente hacemos nuestro, nos apropiamos de él, lo interiorizamos
Y luego, bueno, pues le damos a nuestra vida un sesgo donde nos esforzamos por ir ajustando lo que creemos con lo que profesamos. Y esa es la diferencia que a mi juicio ha de distinguir al creyente del hombre o la mujer de fe. La fe no es algo que yo consigo adquirir gracias a mis empeños, sino algo que recibo, que valoro, que cuido, que protejo, que cultivo, y que ciertamente tiene que ir creciendo junto conmigo como ser humano. El punto que yo llamaría medular entre estos dos momentos, la creencia y la fe, o el momento de la paradoja, podríamos situarlo con la armonía que se produce en una balanza en equilibrio cuando el fiel está al centro, porque en los dos extremos de esa balanza, pues lo que pienso y lo que vivo consiguen encontrar ese término medio. Muy aristotélico finalmente, ¿no? El justo medio de las cosas, es el que, equilibrio. Si no creemos al menos en la armonía, ¿sí? Digo, ¿a dónde vamos, no? Sí. Bueno, vamos a ir al corte. Ya se pasó el primer corte del programa, ¿verdad? Que la idea es interesante. ¿Y usted por qué cree o por qué no cree? ¿O cómo da cuenta o cómo da testimonio de aquello en lo que cree? Vamos a ir al corte. El teléfono es el 3030-5350. Ojalá que quiera participar. Volvemos para seguir con nuestros participantes y su opinión. Adelante. A las 9 con usted. Regresamos. ¿Cómo saber si tienes que renovar tu credencial para votar? Sácala y dale vuelta. Si en los recuadros de abajo no hay un 18, tienes que renovarla. Recuerda, si no hay un 18, renuévala. Ahora, mucho ojo. Si tu credencial para votar no tiene números en la parte de atrás, checa en la parte de enfrente el año en que vence. Si tienes que renovarla, hazlo cuanto antes, pues perderá vigencia el 1 de enero de 2016. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Haz cita de una vez o acude a cualquier módulo del INE. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Sabías que en los bosques y selvas de México hay unas 1811 especies nativas? Si tienes entre 6 y 12 años, te invitamos a participar en el 11º concurso de dibujo infantil. ¡Vamos a pintar un árbol! ¡Hay muchos premios! Entrega tus dibujos en la CONAFOR de tu estado antes del 30 de septiembre. ¡Participa! ¡Solo ganas tú! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Con la transformación del IEPO, los niños van a regresar a sus aulas. Si tú le das educación a los niños bien, el día de mañana pues ellos van a estar mejor preparados. Es importante y es lo ideal que podamos tener un estado también con un nivel educativo alto. Con todas estas reformas que se están haciendo, los maestros van a volver a ser un ejemplo para los niños. Creo firmemente en que va a ser un cambio favorable para Oaxaca. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Para quienes habitan en las inmediaciones del volcán de Colima, la multiplataforma digital C7 Jalisco recomienda cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar lentes de contacto. Esto evitará la irritación de los ojos. Permanecer en lo posible dentro de casa y cerrar o cubrir las ventanas. Protección Civil y multiplataforma digital C7 Jalisco. Si tu promedio fue de 9 o 10 este ciclo escolar y quieres salir en la pantalla de C7, manda tu boleta de calificaciones y fotografía al correo calificacionesc7jalisco@gmail.com o puedes traerlas a Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. La fecha límite es el 23 de agosto. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El Salón de Octubre abre sus puertas con nuevas condiciones de participación para reconocer el trabajo de los artistas plásticos jaliscienses. La recepción de obras será del 29 de septiembre al 6 de octubre. Consulta la convocatoria en línea en cultura.jalisco.gov.mx o en www.fiestasdeoctubre.com.mx. A las 9 con usted. Continuamos.
Bueno, generalmente se piensa que la teología solo habla de Dios y bueno, la antropología habla del diablo, porque estábamos hablando en este momento del satanismo, que ya tomaremos el tema. Pero decía la antropología solo del hombre, cuando la realidad es que están mutuamente referidos. Si se habla del hombre, ¿y de qué dice el hombre de Dios? Si se habla de Dios, ¿qué dice Dios del hombre? Mutuamente referidos, esto es interesante. Pero hacíamos la primera pregunta, ¿en qué crees y por qué crees en ello? Tomás de Híjar hablaba de ¿por qué no creo? Hay razones para creer, pero hay razones para no creer y explica su posición. Vamos a pasarle ahora el micrófono a Isabel González, ella es budista y la pregunta es ¿por qué ser budista? ¿Por qué crees en el budismo? ¿Por qué? ¿Cómo das cuenta de tu ideología? Por favor, Isabel. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mira, realmente el budismo es una práctica que me encantaría aquí empezar diciendo que le llama la ciencia de la mente, ¿no? De ahí partimos muchísimo a ver esta tendencia en que es ateo, o sea, no tiene una creencia de un ser superior. Dios, un ser superior, sí. Es la transformación de la misma mente, llamándola como tu propio, vamos a poniéndolo como tu propia espiritualidad, pero en esta cuestión de espiritualidad nos vamos mucho a lo que es lo que pensamos, decimos, hacemos, sentimos. La mente es toda esta parte, ¿no? Entonces, el cómo, tratándome un poquito de vincular con lo que se está hablando aquí, es cómo, lo que creemos, pero ¿qué existe? ¿Cómo existe lo que existe? ¿No? A partir de la observancia de tu propia experiencia, de tu propio bagaje, experimentas el mundo. Aquí bien se mete mucho lo que es la percepción, ¿no? Si yo tengo un bagaje donde en todo mi entorno se ha estado hablando de aquello, de esto, del otro, de cómo pasan las cosas, entonces ahí está parte de mi historia anterior y por ende así interpreto al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí parte muchísimo de lo que el budismo trata de entrenamos la mente y como lo decía aquí el padre, empezamos a ver cómo estoy yo percibiendo algo y me entreno a ver si realmente esa percepción es real o es subjetiva. Aquí viene mucho lo que es objetivo o subjetivo, ¿no? Y bueno, de ahí podemos seguirle hablando mucho. Me entreno para saber si la percepción es real o es una ilusión. O es una ilusión, realmente. De hecho, dice el budismo, habla mucho de esto, de la parte de la ilusión, ¿no? Y se puede llegar, es un Isabel, sueño. Se puede llegar a decir con toda certeza y desde la razón, esto es real y esto no lo es. Realmente empezamos a decir qué es lo que es real, ¿no? Uh-huh. Real para mí es lo que yo interpreto como real, ¿sí? Es real, o sea, existe, pero no existe como aparece, ¿sí? Eso es algo bien interesante, porque entonces es muy lindo porque no puedes defender o atacar a ningún Dios, porque si alguien cree en eso, su mundo, su realidad se convierte en eso, ¿sí? Entonces, si alguien cree en un Dios, como quieras llamarle, ¿no? Ponle las características que quieran. Si realmente para esas personas eso existe, así interpretan el mundo, así es una también creencia, no nada más individual, sino colectiva, y así se vive en ese entorno. ¿Me doy a entender? Sí, muy claramente. Isabel González, budismo. Vamos a ver qué dice Eduardo Cabrera en relación con esta misma pregunta. Razones para creer. Judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo? Bueno, aquí es interesante que las razones que tenemos para creer de pronto son determinadas por nuestro contexto histórico en el judaísmo, muy en particular, aparte de las que puede compartir las razones que están comentando los compañeros. Nuestra misma creencia siempre nos ha hecho estar separados, ¿no? Desde que aparece esta idea del judaísmo como un inicio de un monoteísmo ético y demás, nos separaba de los paganos, entonces nos hacía distintos.
desde ahí. Entonces, bueno, nuestra circunstancia es una. Viene el cristianismo, nace y entonces otra vez hay una circunscripción para el judaísmo, igual en los países musulmanes. Donde nos fue mejor fue en Oriente, en los países budistas y en la India. Ahí no era tanto, pero lamentablemente esa cantidad de judíos siempre fue poca. Entonces, donde estuvo el gran conglomerado de judíos, lo que nosotros teníamos del diario, pues era persecuciones, era circunscripción, era pues hacernos el feito, ¿no? Entonces el judaísmo, tomando desde la misma tradición y desde antes de que existiera el cristianismo y demás, desde este tiempo del paganismo y demás, nuestras características nos hacían ser diferentes. Entonces esa misma diferencia nos generaba una necesidad de esperanza, y digamos, y lo escuché de un rabino genial, un rabino ortodoxo, que él decía que el material en el mercado espiritual por el que puede hablar el judaísmo siempre es la esperanza. Eso es como que digamos lo que ofertamos. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, si nosotros a lo largo de la historia hemos sido los perseguidos por excelencia, entonces siempre hay esta esperanza, la esperanza en Dios, la esperanza en que siempre va a mejorar esto al fin y al cabo. De todos modos, tal vez no mejore para mí, pero mejorará para mis hijos. Y tenemos pues el Estado de Israel, no sé cuántos, 19 siglos esperando el retorno a Sion, y ahí está, ¿sí? Entonces esta es una idea pero maravillosa. Antes decíamos, después de cada fiesta de Pascua, y el siguiente año en Jerusalén, y el siguiente año en Jerusalén, así por 19 siglos, y se dio esta esperanza. Entonces, los motivos desde el judaísmo son esta esperanza. Ahora que tenemos el Estado de Israel y ahora que estamos en más contacto con los no judíos y que nos hemos podido integrar en este mundo global, esta esperanza ya no solamente se vuelve una esperanza para nosotros, sino es una esperanza de la era mesiánica. Es decir, el periodo en el que, según hablan los profetas, pues ya no va a haber muerte, ya no va a haber hambre, pues todos podremos vivir en paz. Entonces esta es una idea también a futuro que nos lleva a seguir creyendo. Es una cuestión utópica. Sabemos que las utopías pues tal vez no se realicen, pero al fin y al cabo su razón como ideal es permitirnos ir adelante, sobrellevar la existencia. Y lo vemos por salud. Una persona que no cree, que no tiene un tipo de fe, y se ha demostrado por esto de la teoría de la mente y más, que pareciera que la creencia es una estrategia biológica para la supervivencia. Las personas que tienen fe viven más tiempo, tienen más probabilidad de vivir. Entonces, si esto nosotros lo agregamos al pueblo de Israel, pues vemos cómo hemos subsistido y persistido, porque pues existían los egipcios como tales, ya no existen. Existían los romanos como tales, ya no. Los griegos como tales, y los judíos aquí seguimos. Entonces, nuestras razones muy particulares para creer, pues creo que las patenta nuestra historia, y es esta fe de esperanza. Bien, aquí hay 3 respuestas y bueno, yo lo haré un poquito de abogado del diablo porque las 3 respuestas a mí me presentan dudas, inquietudes, cierta problemática. Será porque uno en filosofía pues tiendes a problematizar las respuestas hasta llegar a soluciones claras. Desde el catolicismo, nos decía el padre Tomás de Híjar finalmente que la fe pues no es algo que depende, que radica en la razón, sino que es un don que cultivas, que actualizas, que cuidas y demás. Entonces no depende del ser humano, sería la primera pregunta. Desde el budismo también nos decía Isabel que bueno, que lo racional es lo que empieza a decirte qué puede ser real y qué puede no ser real. Entonces vuelve el racionalismo a estar presente, la fuerza de la mente con intensidad y como base. Y finalmente, desde Eduardo nos decía, desde el judaísmo, que ese pueblo que se separa, más que separarlo del mundo, el mismo pueblo dice nosotros somos diferentes, se separa, y entonces ¿dónde queda el amor que une? En todo caso, el amor que proclama un Jehová amoroso, que une a los seres humanos más allá de su raza. 3 preguntas que quedan aquí que me gustaría que ustedes las abordáramos, si les parece. Libremente, ¿quién quiere comenzar? Tomás de Híjar, por favor. Yo creo que estamos escuchando así como 3 planteamientos que son no solo legítimos, sino las raíces históricas de la humanidad en torno a este problema tan complejo que es el hombre frente a sí mismo y frente a su destino. Y bueno, creo yo que la respuesta incluso anterior al judaísmo, la respuesta
que en Oriente Siddhartha Gautama, compilando la grande paradoja que había en el mundo politeísta, donde cada persona podía tener su dios, cada pueblo tenía sus dioses y cada nación estaba fragmentada en posturas irreconciliables a partir de sus creencias. En un combate lo primero que se hacía era llevar a las divinidades a luchar junto con los demás, porque en ese momento lo que guía la sobrevivencia de la humanidad es la ley del más fuerte, la ley de la naturaleza. No hay más que observar cómo en la naturaleza, bueno, pues el fuerte engulle al débil y los organismos más endebles para resistir la presión ambiental sucumben. Sin embargo, ese esfuerzo que se centra en la mente y en la interiorización, bueno, tiene como su principio y su fin en el mismo. Evidentemente que el budismo no puede ser jamás, por sistema, no puede ser una religión. Es un método, es un camino, ¿no? Y uno lo va recorriendo sin transgredir precisamente aquello en lo que en último término quiere llegar como meta. En cambio, el monoteísmo judío sí es una ruptura radical con todo un entorno, y es una ruptura hostil porque Yahvé, Dios del cielo, en la cultura caldea se hace el Dios de Israel el más grande de los dioses. Bueno, primero es el más grande de los dioses, está encima de todos los dioses. Se hace el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de un pueblo se vincula con su historia, y para los cristianos, pues todo eso es la persona de Cristo. Nuestra fe tiene nombre y apellido, es Jesús, hijo de María y de José el carpintero, pero no en cuanto es su condición mortal, sino en cuanto a la encarnación, digamos, a la iniciativa de Dios de acercarse al hombre. Ahí está la posición. Vamos a ir a un corte que nos están indicando y regresamos con estos temas. Me parece que son sumamente interesantes. Bienvenidas sus opiniones, su forma de pensar. 3030 53 50. Volvemos en un momento. A ver, la pregunta. A las 9 con usted. Regresamos. Aquí nosotros seguíamos con el tema, habíamos planteado 3 preguntas, problematizando un poco las respuestas anteriores de ¿por qué creo? ¿En qué creo? Nos ha hablado ya Tomás de Híjar, el punto de vista de la religión católica. Vamos a ver qué dice el judaísmo. Y yo le decía, esta relación con Dios que separa en lugar de unir con el resto del mundo, ¿qué nos dice ese judaísmo? Por favor, adelante, Eduardo Cabrera. Bueno, gracias. Respecto de esto, de esta idea de separar, hoy día el judaísmo nos dice lo siguiente: nosotros entendemos que para el mundo venidero, cualquier persona, aunque no sea judía, puede participar de él, simplemente tiene que ser un buen no judío, desde cualquier perspectiva que esté. Entonces también entendemos, por eso no somos proselitistas en parte. Y segundo, entendemos que el tikkun olam, o la redención del mundo, no se da solamente con el pueblo de Israel, es imposible, ni tampoco se da solamente con los no judíos, se necesitan de los dos para que se dé. Entonces esto lo que nos lleva a entender es que se respeta la diferencia, se cree en la diferencia y se ve necesaria la diferencia. Si alguien quiere ser judío, que es difícil, sí se puede, sí se abren las puertas, pero no es como nuestra necesidad de hacerlos como nosotros. Este argumento en algún tiempo sí es cierto, nosotros el pueblo elegido y demás, ¿sí? Hay que ver esta palabra de donde viene, es kadosh, la palabra hebrea. Kadosh es santo o sagrado, pero vamos tomándolo desde un contexto en el que nace. Un animal consagrado para Dios era un animalito que agarrabas del montón, lo separabas, ya no lo tenías en la comunidad y de los borreguitos. En el rebaño. Ya no estaba feliz ahí socializando con los demás, estaba en otro lado y aparte iba a ser llevado al matadero, ¿no? Imagínate. Entonces la idea del pueblo de Israel desde esta perspectiva, esa es la palabra, santidad, es como un apartarse para cierto propósito. No indica que los demás no tengan un propósito, sí tienen uno,
pero en la generalidad hay quien para cada cosa. Claro que esto sí degeneró muchas veces en un nacionalismo, y perdón que lo diga, pero muy estúpido y muy racista, etnocéntrico, xenofóbico, y pues eso a mí no me gusta. Y bendito Dios, puedo decir que hoy día el 85% de los judaísmos, o el 85% de la población judía mundial, ya no concuerda con esta idea de pueblo elegido, sino tenemos una idea de la comunidad, de las comunidades judías, ya ni siquiera el pueblo de Israel, sino las comunidades judías alrededor del mundo y las comunidades judías que están en Israel. Entonces, desde esta perspectiva, esto de la diferencia y de la esperanza y por qué somos distintos, tiene que ver, tiene una necesidad. Aquí dentro de nosotros, me quito esto y paso desapercibido por el mundo, y a mí me parece genial, nadie se da cuenta que soy judío salvo que lo diga. Hay otros judíos que son muy evidentes por su vestimenta, la barba, el color, todo eso, ¿no? Y yo algún momento dije, ay no, yo jamás quiero ser como ellos, Y una vez uno me dijo, oye, pero el que yo sea así es un derecho, yo quiero ser así, y me gusta ser así, y estoy en mi derecho de ser así, y no ser agredido por ser distinto. Cuando me dijo eso un ortodoxo, yo así me quedé, es verdad. Si esta persona quiere ser distinta, está en su derecho de ser distinta. Entonces nosotros judíos... Siempre y cuando después no utilice ese argumento de me están marginando y lastimando y soy víctima. No, claro que no. O sea, la cuestión es ser distinto porque me hace ser feliz ser distinto. Y no utilizar el argumento de ser distinto para ser superior o ser mejor. Eso es una tontería. Y menos para separarte de la vida, del mundo, de la realidad, del encuentro humano con el otro. Claro que no, eso empobrece. Bien. ¿Qué nos dice ahora Isabel González? Vamos al budismo. ¿Qué nos ha dicho Isabel? Que va por la vida analizando racionalmente si esto es cierto o esto es ilusión y esperando que el budismo. Mira, adelante, gracias. Isabel. A cada rato hemos estado escuchando, cuando estás dentro del budismo, por favor, no creas, no es una dogma, no, esto no es dogma, experiméntalo. Entonces hay un método que a todas las enseñanzas, a todo lo que vas escuchando, vas experimentando, siempre te dicen, escucha, reflexiona y medita. Es decir, escuchar, tienes que estar estudiando, tienes que estar oyendo qué es lo que dicen acá, qué es lo que dicen allá, etcétera, ¿no? Reflexionar es empezar a ponerle tu propia experiencia en esto. O sea, ¿qué es lo que me dicen ellos? ¿Qué es lo que me dice mi experiencia? ¿Qué es lo que me dice mi entorno? ¿Qué es lo que me digo yo a mí misma de esa idea, ¿no? Y después medita es pasarlo a una experiencia ya tuya. O sea, ya sea por medio de, hay dos tipos de meditar, una meditar en tu día cotidiano o meditar sentado, ¿no? Experimentando esa misma, lo que te haya, ese mismo evento, esa misma experiencia, volverla a experimentar ya sentado y poniéndole pues tus herramientas para deconstruir esa experiencia, ¿no? Entonces realmente el escuchar, reflexionar y meditar es parte esencial de nuestra tradición. Te pide en no creer, sino experimentar, ¿no? Es una cosa muy importante. También el mundo, vivimos distraídos en que yo creo y en qué creen ellos, esta parte de dualismo. En el budismo es bien importante empezar también a dejar de creer, a dejar de quitar esta parte de yo pienso, yo creo, yo esto, para empezar a experimentar y empezar a quitar a tener la mente con un espacio, con una apertura, con un libertad. O sea, ahí está todo lo que estoy creyendo. ¿Me sirve? Obviamente sirve el intelecto, claro que sirve, pero hasta un punto. Después de ahí tratas de morar esta es la parte del entrenamiento, morar en un libre de pensamientos, o sea, en una mente sin conceptos. ¿Para qué? Para que puedas empezar a experimentar todo aquello que estás viviendo, que se está viviendo. Eso es bien importante porque no nada más se vive en el budismo, ¿no? Según entiendo, por favor, ayúdenme, San Juan de la Cruz iba muchísimo en este entorno, ¿no? En el tratar de empezar
a quitar conceptos, vaciar, para empezar a tener contacto con tu experiencia, que yo le llamo espiritualidad, a esta parte de, ahora sí, estar libre de conceptos y estar viviendo ahí, ¿no? Otra cosa, nada más para poder puntualizar varios conceptos que se han estado diciendo, es también cómo puedes tú tener fe en lo que estás haciendo, obviamente observando a tus maestros, observando a los compañeros que llevan más tiempo que tú, observando cómo es que las herramientas van teniendo un cambio. Si no hay un cambio en tu manera de creer, si no hay un cambio en tu manera de estar siendo católico, judío, musulmán, si no hay un cambio en ti, entonces ¿para qué estás? O sea, si realmente quiero un cambio en cómo yo actúo en el mundo, ética, etcétera, etcétera, entonces yo tengo que ver para dónde voy. Y para dónde voy es las personas que están enfrente de mí, ¿no? ¿Para dónde voy? Queda aquí una pregunta muy interesante. ¿Hacia dónde va esta creencia, esta vivencia que yo tengo de mi propia espiritualidad, religión, ideología? ¿Hacia dónde va? Aquí se ha hablado en todo este tiempo, sobre todo en el primer corte, de la esperanza. O sea, se decía, el ser humano busca... Hablábamos de esta crítica que se hace de que el miedo es el que funda la mayoría de las religiones, el miedo de morir y que se acabe. Y bueno, aquí entraríamos en un terreno interesantísimo de la búsqueda de lo que se conoce como soteriología, o sea, la salvación. Me salva el budismo, me salva el judaísmo, me salva la religión católica. ¿Hacia dónde pretendo ir? ¿Cuál es esa soteriología de la que estamos hablando? Esa sería la siguiente pregunta. Por favor, Padre Híjar. Sí, la religión no salva, y una persona muy religiosa puede ser un perfecto canalla, de modo que nadie se atenga a ser religioso o a creer que no es religioso para que esto decida su destino último. Desde la fe cristiana, si no se articulan la ortodoxia con la ortopraxis, la fe está muerta. O la fe se manifiesta con obras. Ahora, repito lo que mencioné en mi más reciente participación en este foro, es una persona de carne y hueso con quienes los cristianos nos identificamos, pero no en cuanto a su humanidad como tal, sino estaríamos en pos de un líder como tantos que han existido, sino en cuanto a la manera portentosa como abraza nuestra debilidad con su grandeza, empequeñeciéndose. La dinámica del cristianismo entonces no es yo me esfuerzo por alcanzar a Dios, sino yo le permito a Dios que me alcance. Y eso pues es lo que se consigue a través de una experiencia interior que no puede ser colectiva. Hay que reconocer que el cristianismo, antes y después de ser una religión oficial, tenía cualidades y características que a la vuelta de más de 1600 años de que esto ocurrió, es decir, de que Teodosio el Grande impuso como religión oficial del Estado el cristianismo, como antes lo había sido el paganismo, y el emperador pues era el gran pontífice. Convenientemente desde lo político. Claro, había que buscar alguna forma para seguir sosteniendo el imperio, articular el imperio. La nave estaba echando aguas por todos lados, ¿no? Y eso fue un remedio que se vio. Pero digo, sí menguó considerablemente, sobre todo cuando se suprimió el catecumenado, se comenzó a bautizar a los infantes, y solo porque era la religión del Estado, pues se dio por sentado o se creyó ingenuamente que aquello a la vuelta de un par de generaciones pues iba a conseguir que en efecto se asumiera el cristianismo hasta las últimas consecuencias. Esto no es así. Y entonces, bueno, pues creo que a los cristianos en el siglo XXI de nada nos sirve presentarnos en términos numéricos como una porción notable, 2.000 millones de los habitantes, de los 7 millones de habitantes del planeta, sino como un gran reto para que verdaderamente consigamos serlo. Corte y regresamos para seguir con estos temas.
A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, tenemos todavía dos opiniones más en relación con la pregunta sobre qué es lo que se espera, qué salva y de qué no salva, la esperanza que se hablaba, a dónde conduce determinada ideología, religión, forma de vida. Eduardo, por favor, adelante. Claro. Bueno, lo he dicho muchas veces en este programa y lo seguiré diciendo porque es la base de la Torá y la base del judaísmo, es el amor al prójimo. Entonces, la idea de tantos mandamientos que tiene el judaísmo en general, eso es a lo que nos lleva, es lo básico, o sea, que nos debe de llevar a poder amar al prójimo. Entonces, cuando nosotros llevamos una vida de mandamientos, de mitzvot y demás, con esta idea de poder amar al prójimo y no nada más cumplir por cumplir, porque entonces se desvirtúa totalmente, entonces me caigo en un legalismo X y voy a la letra de la Torá y no al espíritu de la Torá. Cuando nosotros podemos en este caso, de veras, poder amar al prójimo, a todos los prójimos, entonces ya podemos encontrar a Dios y entonces nuestra vida, ese es el sentido y eso es lo que nos salva, esa es la real salvación. No estamos hablando de vivir después de la vida, o sea, entendemos nosotros los judíos que Dios no nos va a premiar por cumplir los mandamientos. El mandamiento mismo, los mandamientos mismos, es un honor hacerlos porque es la voluntad de Dios y estos mandamientos si nos llevan a amar al prójimo, entonces nos va a permitir generar de dos distintos uno. Y cuando de dos haces uno, entonces como Dios es uno, ahí está entonces el sentido de la vida. Isabel González, budismo. Gracias. Mira, realmente todo el budismo está enfocado hacia la liberación, hacia la libertad, ¿no? Lo que se llama nirvana, ¿no? Pero ya quitando conceptos, yéndonos a lo que realmente es liberarnos de ¿qué? De nuestras propias aflicciones mentales, nuestras propias tendencias, hábitos, patrones aprendidos, ¿no? Y eso nos libera, ¿por qué? Porque nos hace ver la realidad tal cual es, con una transparencia y una claridad donde podemos responder en lugar de reaccionar hacia el mundo. Estamos distraídos constantemente con una bola de cosas, de ideas, de ideologías, de estímulos exteriores, que no podemos estar quietos, tranquilos, nuestra mente no puede estar totalmente clara como el agua para poder realmente ver las cosas como son. Entonces, de esta libertad de la que hablamos, de esta libertad en la que estamos constantemente entrenando nuestra mente para ver las cosas con claridad. Entonces, realmente si hay Dios, si no hay Dios, si cómo existe, si no existe, todo eso para nosotros es distractor. Sí, que si te lo tienes que estudiar de vez en cuando para poder clarificar ideas, etcétera, ok, de acuerdo, pero hasta ahí. Pero no que esto se vuelva un distractor más. Bueno, tenemos varias llamadas de felicitación y algunas preguntas interesantes que, bueno, vamos a tratar de darles curso a todas ellas. Eric Castillo dice, me gustaría que los ponentes abordaran en algún momento el tema del destino y el libre albedrío, hasta dónde el hombre es libre de actuar y es, o bien es determinado por un Dios. Ernesto García nos dice, quiero felicitarles al programa, especialmente al padre Tomás de Híjar, mañana, y decirles que mañana miércoles hay un concierto a las 8 de la noche en el Templo de Santa Teresa, donde está el padre Híjar, en Morelos, entre Donato Guerra y Ocampo. El concierto es de órgano y la entrada es gratuita. Entonces mañana, Tomás, ¿mañana tienen concierto ahí contigo? Mañana, y esto contextualizándolo en el marco del aniversario 500 del nacimiento de Santa Teresa y de una semana de música para órganos que se está presentando en Guadalajara. El miércoles le toca a Santa Teresa y la entrada es libre a las 8 de la noche. Mañana. Morelos 525 entre Ocampo y Donato Guerra. Bien. Josefina Llera dice, yo creo que hay que aceptar el milagro de la vida y dejar de investigar, y en ese momento se adquiere el concepto físico y espiritual del ser humano, nos dice Josefina Llera. Silvia Robles, felicito el programa, los ponentes me parecen extraordinarios todos ellos. Leí, dice, de un ateo que escribió, los judíos han matado miles en nombre de Dios, los católicos han matado miles en nombre de Dios, los musulmanes han matado miles en nombre de Dios, pero los ateos no matamos a nadie, dice Silvia Robles. Maricela Hernández, soy católica, me parece interesante la pregunta, ¿por qué creo? Porque tengo fe, el mundo está tan raro que es necesario, y yo, dice ella, elijo tener fe, porque es más fácil soportar la realidad tan cruel.
Híjoles. Bueno, pues ahí está. Comentarios y estamos en la parte final del programa. Isabel. Mira, bueno, realmente, ¿por qué creo? O sea, con la pregunta inicial, ¿por qué creo en lo que creo? Realmente, cuando uno está experimentando lo que está experimentando y lo está viendo a través de su propia filosofía, te da seguridad. Como decía la última pregunta, de ahí me agarro, ¿no? De ahí me agarro para que no, para no tener miedo de todo lo que está pasando. Pero hay que responsabilizarnos uno de cómo está viviendo su vida, y eso te da muchísima paz. Eduardo. En este mundo posmoderno de supuestas certezas dadas por la ciencia y demás, y que ya últimamente se está empezando a dudar de eso, nos percatamos que la ciencia no puede dar respuestas a las necesidades realmente humanas. Esto de la muerte, el sentido de la vida, todo eso, y yo ayer estaba hablando de eso precisamente, Logos nada puede decir ante la alegría que embaraza y que cubre a alguien cuando tiene un hijo, ¿sí? O el dolor tan tremendo que tiene cuando muere alguien que ama o que se acerca a la muerte propia. ¿Qué hace la ciencia? No puede hacer nada. Entonces, la fe, las religiones en general, y bueno, igual el judaísmo, tiene respuestas a esto, es decir, el mitos, en donde se nace lo que es la creencia religiosa, tiene mucho que decir a este tipo de cuestiones neta y totalmente humanas. Entonces, el por qué creemos es por eso. Sí, o sea, una razón de una sin razón, y es maravilloso. Creo que, no sé si es un pensador cristiano que decía, por cuanto es absurdo, por eso creó algo así, ¿no? Más o menos por ahí. Bueno, esto nos lleva muy de la mano a la famosa apuesta de Pascual, el argumento de Pascal. Esa frase es de Pascal. Pascal, exactamente, que veía en pocas palabras económicamente esa decisión de creer o no. Conviene más creer por si acaso que no creer. Yo siempre lo he cuestionado. Pero vámonos con la opinión de Tomás de Híjar. Bueno, una respuesta a uno de los comentarios. Sí. No sé si alguien se haya atrevido a hacer esa afirmación categórica de que los ateos nunca hemos matado a nadie. Yo creo que un cristiano que se precie de serlo jamás mataría a nadie, ni un musulmán, ni un religioso por el hecho de serlo, o aún un no religioso. Digamos que atentar contra la vida de otra persona, pues es degradarnos a nosotros mismos y es romper esa armonía de la que debemos ser partícipes. Ahora, esa acusación tan grave podríamos adjudicársela también a los que, en nombre de la ciencia, han cometido tropelías tan grandes que tienen al mundo al filo del colapso, y la manipulación genética, y los alimentos transgénicos, y el planeta que ya no resiste un siglo más de un trato como el que le ha venido dando un capitalismo desbordante, que todo lo reduce a la materia y a lo inmediato. Entonces creo que es una acusación grave e injusta, y en último término, pues quisiera despedirme de este programa a propósito del aniversario 800 de la fundación de la Orden de los Predicadores, que se cumple este año, con la divisa de esta familia religiosa que dio figuras tan importantes como San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino: alabar, contemplar, enseñar. Como que ese trípode sería como una forma, la aportación específica en la que el cristianismo nos coloca de modo que seamos cada vez más mejor personas. La alabanza es el reconocimiento implícito al bien que existe en la creación y sobre el cual nunca va a prevalecer el mal, por más miopes o con cataratas que tengamos en nuestra vista, nuestra mirada. Contemplar es sentir dentro de nosotros al que en vano vamos a tratar de buscar fuera. Y enseñar, pues tiene que ser el fruto de esa experiencia, de esa vida interior. No se puede enseñar lo que no se ha asimilado.
Pues estamos en los últimos minutos de nuestro programa del día de hoy. Algunas personas me decían, no, es que de política y de religión no se habla. Yo creo que sí se habla y se tiene que hablar. Claro que hay un cierto temor en ocasiones a cuestionar aquello que vivimos, pero me parece importante que el ser humano busque, sí, dar testimonio de aquello de lo que cree y dar cuenta de aquello de lo que cree. Se habla mucho de la era de la sospecha con 3 figuras como Freud, como Nietzsche, como Marx, sí, pero es válido sospechar, claro. Es válido sospechar, es válido por la vida preguntándose por qué creo, quiero seguir creyendo, por qué creo en aquello. Y hemos dicho, claro, que no es que se trate de buscar el absoluto, porque sabemos que el ser humano es un enigma en sí mismo y hay un enigma en el otro también, y por supuesto la divinidad es un enigma. Pero es interesante esta capacidad de cuestionarnos diariamente para no seguir un poco con así me lo dieron y así sigo, decido creer como un voluntarismo. Y si alguien te pregunta ¿por qué crees?, puedes dar cuenta de por qué crees. Amigos, es todo por hoy. Muchísimas gracias a Luis de Híjar, a Eduardo Cabrera, a Isabel González, representando catolicismo, judaísmo, budaísmo en este diálogo, y a ustedes que le dan sentido a nuestro trabajo cotidianamente. Muchas gracias por su atención y esperamos contar con ella mañana miércoles, cada día de la semana, todos los días a las 9 con usted. Le recuerdo que estos programas suelen ser llevados a YouTube. Usted busca en YouTube al día siguiente y puede volver a escuchar el programa. Busca YouTube C7 Cultura y ahí puede escuchar nuevamente y reflexionar nuevamente. Espero que esto haya sido de su interés, si le ha confrontado un poco, muy bien, si le ha inspirado, ojalá así fuese, y gracias por haber permitido este encuentro entre todos nosotros. En nombre del equipo, gracias Claudia Ángeles Barcha, nuestro agradecimiento en nombre del equipo de A las 9 con usted. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias y espero contar con su atención y a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.